Estaba viendo la foto y me pidieron foto las últimas 2 semanas y no mandé. Ya vemos por qué. Y ayer me tomaron esa y digo, yo debía haber mandado una. Bien. Los demás. Bien, me toca a mí comentarles un poco cómo se construyó este modelo paso a paso con todos los países. Desde como decía bien, me gustó cómo parafraseó toda la iniciativa Inés, desde la intencionalidad, la integralidad y la intensidad. Y de veras estoy muy contento porque desde que empezamos la IREN, realmente he estado en la ISM, pero muy poco. El resto de mis compañeros han hecho ese trabajo. Y honestamente, cuando Emma me pidió que hiciera esto y empecé a revisar todo lo que los países produjeron, me di cuenta que yo no tenía realmente claridad de la magnitud de los cambios que se hicieron. Porque me tocó repasar todo lo que se construyó en los países. En muchas de esas estuvimos nosotros apoyando, en otras no, los países lo hicieron solo. Así que bueno, estoy muy contento porque he vuelto a ver a mucha gente que hacía mucho tiempo no miraba. Yo tengo que hacer acá, ¿no? Bien. ¿Cuál fue el enfoque que utilizamos, el modelo que utilizamos para la negociación con los países una vez que se hicieron todas las negociaciones que Emma y el resto de los panelistas han comentado? Ahí está un recordatorio del número de municipios que fueron seleccionados con mucho criterio y con mucha discusión, tratando de reconocer cuáles eran los municipios más pobres de los países. Y era 1.8 millones. También explicar cuando Emma decía entre las 5 cosas típicas, hablaba de enfocarnos en las poblaciones más pobres, pero además con enfoque sistémico. El enfoque sistémico se puede usar en todos los ámbitos de la vida, desde cambiar la estructura de un ministerio de salud hasta implementar una estrategia. Por eso quiero aclarar que para nosotros el enfoque sistémico era proponerle a los países que los abordajes los hiciéramos desde la perspectiva de gestión de procesos. Los procesos en la comunidad, los procesos en el ámbito ambulatorio, los procesos en el hospital. Ahí tienen un ejemplo del proceso de parto, por ejemplo, que es uno de los muchísimos procesos que tuvimos que discutir con los países. No se puede hablar de la atención del parto sin hablar de la imagenología, sin hablar de laboratorios, sin hablar de medicamentos, sin hablar de todo lo que los servicios tienen que tener preparado para que el parto ocurra en condiciones seguras para la mujer y el niño. Y así fue para todo. Si era un proceso comunitario, bueno, el proceso comunitario de atención es pero ¿cómo tienen que actuar todos los otros procesos del sistema para asegurar? Eso fue una constante en la discusión, no fue igual en todos los países porque dependía del contexto de cada país. Los pasos que utilizamos son los que cualquiera que mire esos pasos va a decir, bueno, pero así lo hace todo el mundo. Y es verdad. Primero, acordamos los resultados. Luego planificamos en función de los acuerdos las operaciones, luego definimos con los países los mecanismos. Yo siempre hablo en primera persona y Emma me regaña porque me dice, usted sí parece que fue usted el que lo hizo. Cuando digo definimos, digo los países y la UC. Y por último, en el camino fuimos discutiendo la sostenibilidad, justo lo que se acaba de discutir ahora desde una perspectiva muy estratégica, pero desde la perspectiva local la sostenibilidad se vive de una manera distinta. ¿Por qué? Porque nadie va a tomar la decisión de escalar algo que no tengamos evidencias de que funciona. La hoja filtro quizás es el mejor ejemplo de todo, porque para mí fue una idea tan sencilla que provocó grandes cambios en 5 países de la iniciativa. Y es una idea que estaba en un lugarcito que se llama Monte San Juan en El Salvador, y que en ese momento no sabían quién había ideado la hoja filtro. Así que bueno, me voy a referir a cada una de ellas. Primero, no voy a repetir esto, es lo que se ha discutido muchísimo acá. Son los 2 años que dice Emma que fue muy duro al principio. Yo no alcancé a vivirlo porque yo llegué cuando ya se habían hecho muchos acuerdos con los países. Pero bueno, ¿cuáles eran los indicadores que los países necesitaban para disminuir la mortalidad materna, disminuir la mortalidad infantil, evitar las complicaciones y la morbilidad? Luego, identificar brechas, sobre todo en los sistemas de información, para poder estar seguros que esos resultados que se negociaran iban a poder ser medidos en la cotidianidad de la prestación de los servicios. Y se intentó resolver eso de principio, que no es fácil,
Cuando los países tienen brechas en la información, es muy difícil corregirlos de entrada. Hay que trabajar primero para poco a poco ir encontrando las soluciones. Se hizo mucha revisión bibliográfica del país. ¿Por qué? Porque esto se quería hacer con una conversación que estuviera fuertemente basada en el contexto, en la realidad de esos 19 municipios en Honduras, de los 19 de Nicaragua, de los 14 de El Salvador, de los 30 de Chiapas. Era con su realidad que había que trabajar. Por eso las revisiones bibliográficas y la entrevista a expertos y todo lo que se hizo fue para entender a la demanda de esos municipios. Porque claro, los promedios nacionales son unos y los municipios están aquí, por abajo del promedio. Pero luego cuando uno va municipio por municipio en El Salvador o municipio por municipio en Chiapas, se da cuenta que tampoco el contexto es el mismo. Yo puedo tener un contexto general, pero luego cada municipio tiene sus propias particularidades. Eso fue muy importante por lo que les voy a comentar después. Una vez que todo esto se tuvo, entonces sí fue posible calcular las metas y los indicadores y establecer el marco de desempeño. Aquí tienen dos ejemplos de indicadores, uno que es el control de calidad, control prenatal con calidad, que tenía como unos 10 criterios, que son los que hay que cumplir para asegurar que el que fue con calidad. Y uno de los indicadores que creo que fue clave para reducir mortalidad fue el cuidado inmediato del puerperio. Esas 2 horas que siguen después del parto son fundamentales para evitar la complicación por hemorragia. Y eso fue uno de los cambios que más rápido hicieron. Yo me acuerdo que en Chiapas el doctor Cruz, que era el secretario, cuando se le planteó esto, dijo, bueno, miremos la norma mexicana. La norma mexicana decía que eran 2 controles en las 2 primeras horas. Bueno, ¿cuánto deberían de ser? Deberían de ser 6 controles, cada 15 minutos la primera y cada 30 la segunda. Nota, mientras la federación cambia, nosotros mandamos una instrucción. Y esos fueron los cambios, sin empezar a operar, que llevaron a la conciencia de hacer cambios, incluso sin empezar a operar las operaciones. Planificar las operaciones. Después de toda la discusión de la contextualización y todo, ¿cómo se planificaron? Lo primero fue identificar cuáles son las intervenciones que el país desarrollaba ya, porque los países tienen amplísima experiencia en materno-infantil. Todo el mundo sabe que para reducir la mortalidad materna hay que parto institucional y planificación familiar, ¿no? Esa es la fórmula. Ajá, pero ¿qué significa parto institucional? ¿Cómo hacer llegar a la mujer que vive a 20 kilómetros del lugar donde? ¿Cómo se come eso? Y la planificación familiar no digamos, porque la planificación familiar tiene que ver con muchos de las costumbres y las culturas de las poblaciones. Entonces, revisamos todos los cambios de comportamiento, que si el plan de parto, cómo lo estaban operando, se identificaron si requerían ser fortalecidos, si requerían ser ajustes, y si no, cómo se podían potenciar. Pero además la iniciativa propuso innovaciones que ya habían sido probadas su eficacia. Aquí tienen un listado de esas innovaciones. Fueron innovaciones porque eran nuevas para el país, no porque fueran innovaciones en el mundo. Todo eso se le propuso, que micronutrientes, introducir la prueba rápida de embarazo, desarrollar todos los procesos de mejora continua de la calidad, etcétera, etcétera. Y ahí tienen el número de países que la adoptaron. Incluso no se podía usar la prueba rápida ni los micronutrientes si las normas no eran modificadas. Eso fue otro tema. Igual que nos está pasando en Irén, que el DTIR no existía en ningún lado, y lo primero que fue es cómo hacemos el DTIR en cada país y la gestión de foco para eliminar la malaria. Entonces, los cambios en las normas fueron incluso un proceso que comenzó al momento de incorporar la innovación. En otros casos hubo que esperar, hubo que demostrarle al país que sí funcionaban para que pudieran hacer el cambio. Pero ahí tienen el listado. Una vez que los países eligieron las innovaciones que iban a incorporar a sus intervenciones que ya ejecutaban, quiero hablar de estas 3, esto de la prueba rápida de embarazo fue impresionante, porque unida con la hoja filtro que se diseñó en Monte San Juan, la hoja filtro identificaba a la mujer porque preguntaba cuándo fue la última menstruación. Y si decían que era más de 6 semanas, inmediatamente prueba rápida, así de sencillo. No había que andar pensando nada. Si tiene más de 6 semanas que no ve la regla o la menstruación, prueba rápida. Y eso es un cambio muy importante en todos los países
para aumentar la captación temprana de embarazos en todos los países. Ese es el secreto de la hoja fil. Y sin prueba rápida no hubiéramos podido hacer eso. Porque claro, se detecta a la mujer, pero hay que mandarla al centro de salud. Y la prueba rápida resolvió el acceso. Mejora continua en todo. Creo, no tengo el número exacto, lo estaba tratando de recordar, son entre 35 y 40 hospitales que trabajamos en la zona del proyecto. Los 40 hospitales entraron con mejora continua de entrada. Eso fue algo que se negoció, fue una de las innovaciones. Ya algunos países ya lo hacían, incluso algunos tenían estrategias, otros no. Algunos lo hacían sin estrategia y otros no habían comenzado. Entonces, dependiendo del país, pero en los 8 países se negoció que eso debía ser. Luego les comento los cambios que eso provocó y los esquemas de incentivo. Salvador tenía, creo que 90%, 94% cuando comenzó el proyecto de cobertura de parto en estos lugares, pero Chiapas tenía 16% o 13%, no recuerdo cuánto. No es lo mismo hacer esto en Chiapas que hacerlo en El Salvador. ¿Cómo aumentar el parto? Lo que sí ocurrió es que hubieron incentivos en 7 países distintos. Unos eran incentivar a la partera y a la mujer embarazada para que llegaran por su propio pie. En otros casos fue hacer unos vales que iban por otra vía, como en Nicaragua, como en Chiapas, por ejemplo, para ver cómo hacíamos que las mujeres llegaran más. Y en El Salvador y en Belice, ya ustedes incluso vieron ayer una de las experiencias, fue a través de incentivos a la oferta, para que hicieran las acciones que tenían que hacer para aumentar eso. Una vez hecho esto, esas intervenciones se adaptaron, definimos los resultados, definimos los procesos que había que hacer y elaboramos el plan. Pero aquí es donde está otro de los secretos, creo, del éxito, de la intencionalidad de la que hablaba Emma y han hablado todos que esta iniciativa tuvo desde el principio. La expresión del plan nacional tenía que tener una expresión local. Y Emma lo decía ahora, las metitas que andaban ahí en la bolsa, cada municipio tuvo su plan local. Y si había que subir 30 puntos acá, entonces, ¿cuántos puntos iba cada municipio para que sumaran los 30 o más? Y se hizo un plan local. Ahí es donde Carla Perla decía que llegó el proyecto y dijo, ay, madre mía, otra vez, otro más. Y después se enamoró. ¿Por qué? Porque esa negociación fue flexible. No es que aquí le traigo la meta, el Ministerio, el Gobierno Central no llegaba con eso. Era, a ver, discutamos, ¿cómo está usted y cómo podemos hacer para cumplir esta meta? Y entonces los niveles locales proponían mucho. En El Salvador yo puedo contar 40.000 historias, por ejemplo en el Sauce fue una experiencia, creo que Itan estuvo ahí en el Sauce en algún momento, fue una experiencia espectacular la que se vivió en el Sauce con la doctora Sánchez, creo que era se llamaba la jefa de ese centro de salud. Y entonces hicimos planes locales. Incluso en Chiapas, la jurisdicción de San Cristóbal, que es de las más pobres de Chiapas, tenía 19 municipios. Entonces, era difícil hacer un plan desde la jurisdicción. Entonces ahí discutimos crear mesorredes funcionales, integrando municipios que geográficamente estaban juntos. O sea, no podíamos cambiar la estructura. En México no se cambia la estructura así y por así, pero sí se hicieron ajustes funcionales de acuerdo a la estructura que tenía la jurisdicción. Todo eso son vivencias que permitieron realmente enfocarnos en la gente en cada municipio. Posteriormente a esto vinieron los mecanismos de seguimiento. Y ahí Emma siempre nos insistió que no sabía cómo, pero que había que crear ambientes de mucho aprendizaje en los lugares donde estuviéramos. Nosotros teníamos idea, igual que aquí se ha discutido mucho de cómo se come eso. Y creo que con las ideas originales fuimos con eso. Pero ustedes me preguntan a mí la diferencia de cómo lo pensamos en aquel entonces y cómo lo pienso ahora es bien diferente. Porque no es lo mismo verla venir que platicar con ella. O sea, desde aquí yo puedo imaginarme 1000 cosas y en la práctica es otra cosa la que pasa. Sin embargo, como cada municipio tenía su plan, tenía sus metas. Cada municipio desarrolló sus procesos de supervisión y de monitoreo, algunos usando la mejora continua de la calidad para medir y poder hacer, y empezaron a desarrollar sus propios... y el proyecto, por acuerdos, teníamos que hacer misiones trimestrales. Y en esas misiones, entonces, cada municipio, hacíamos, por ejemplo, en Nicaragua con los 4 SILAI, en Honduras venían los 6 gestores,
en Belice eran las 3 distritos. Y se hacían visitas de campo y discusiones. Y ahí encontramos lo que sigue. La cantidad de innovaciones que habían desarrollado producto del monitoreo y de la identificación de sus brechas. Ahí hay un listado que les prometo que no fue fácil. De hecho, me decía, se ven demasiado. Ahí no está todo. Ahí están las más importantes. Incluso hay algunas que solo fue en un país, pero que fueron muy importantes para los cambios que se suscitaron. Yo quiero referirme a esas 3. La hoja filtro, que para mí es un estandarte. Reitero, yo le decía a la viceministra cuando me la presentaron, que yo que me creo muy genial en el tema materno-infantil, yo no sé cómo no se me había ocurrido en los últimos 35 años de mi vida que había un instrumento que podía ser tan sencillo y tan potente. Esa hoja filtro que estaba allá en Monte San Juan, inmediatamente El Salvador la reestructuró, la modificó, la normatizó y la comenzó a hacer en los 14 municipios y posteriormente en todo el país. Ahora está digitalizada. Los promotores andan con una tablet preguntándole cada 3 meses a las mujeres cómo está el tema. Eso es un buen ejemplo de cómo se escala en el camino, pero eso es porque es potentísima esa idea. Y saben, no cuesta nada. Es hacerle 6 preguntas a cada mujer en su casa o en el establecimiento. Pero la prueba rápida de embarazo hizo el milagro, porque entonces donde la encontraba yo le pedía que hacía esta prueba y le explicaba cómo, y ahí podíamos saber si estaba embarazada. La captación, según registros institucionales, subió hasta 50 puntos. Según registros de la mujer, fueron 30 puntos. Pero hubo un incremento muy importante de captación temprana. Miren, hospital por hospital en Guatemala, en Chiapas, en el Hospital de la Mujer en San Cristóbal, en el Hospital de San Marcos en Guatemala, con el doctor que entiendo que no pudo venir, en Honduras, en el Hospital de Olancho, en el Hospital de San Marcos, en Nicaragua, en el Hospital de Rosita. Son lugares que visité y que recuerdo, pero obviamente fue en todos los hospitales. Los cambios que se hicieron, cuando se identificaban las brechas que había para el manejo de las complicaciones, no tienen idea de cambiar el flujo de la paciente, de crear botiquines especiales con el sulfato de magnesio para la preeclampsia, donde se atiende a la embarazada porque puede empezar a convulsionar en cualquier momento. Fíjense que una de las cosas que más me impactó, solo me quedan 2 minutos, una de las cosas que me impactó fue que la preeclampsia, cuando se instala, lo más importante es vigilar los signos vitales de la mujer, y porque las complicaciones son las que matan a la paciente. Hay mucho daño sistémico. Por eso en la norma dice que hay que hacer 11 exámenes de laboratorio para poder prever cuando el hígado, los riñones o cualquier otro órgano comienza a fallar. Muchos hospitales, a los médicos les olvidaba poner las pruebas. Entonces hicieron una hojita que decía hoja de laboratorio para preeclampsia. Solo firme, con el nombre de la mujer y firme. Nunca más se les olvidó cuáles eran los exámenes de laboratorio que había que hacer. Y como eso les puedo contar cualquier cantidad de historias de cómo se mejoraron los flujos, sobre todo para que el control del puerperio inmediato se hiciera bien. Y esta herramienta de estimación de descobertura en Honduras es una de las cosas que no lo había pensado y anoche lo decidí, después de escucharla a usted, de que decía, muchas de las cosas que planeamos realmente no salieron como pensábamos y hubo que hacer ajustes en el camino. En Honduras tenían que subir de 81 a 89 el parto institucional en la tercera operación. Durante el primer año subieron creo que 3 puntos, pero en los siguientes 6 meses no subió nada. Y llegamos a una misión y todos los gestores dijeron, doctor, estamos haciendo plan de parto, estamos implementando la mejora continua en la calidad, estamos haciendo el control prenatal con calidad. Y no mejora el parto institucional. Y la verdad tampoco nosotros sabíamos qué ofrecer. El acuerdo fue, vámonos al municipio que está más bajo y vámonos al terreno a ver qué se puede hacer. De ahí salió un instrumento que analiza comunidad por comunidad la cobertura de los últimos 3 años, de niños que nacieron contra partos atendidos. Ahí encontramos que en Dulce Nombre de Culmí, de 70 comunidades, 22 estaban por abajo de 70%. Y habían unas abajo de 50 que estaban a 1 kilómetro de la clínica. Entonces, fue fácil entonces, y eso se hizo en todos los gestores,
ir a donde estaba el problema. Pero como les digo, si nos quedamos insistiendo en que había que seguir haciendo lo que históricamente y científicamente se sabe, no lo hubiéramos logrado. Termino rápido. Fui contando en el camino, yo creo que Emma acaba de dar el ejemplo de Belice, que para mí es el ejemplo más emblemático de cómo un proceso de mejora continua sirvió para hacer los cambios que Belice está haciendo. Pero también hay cualquier cantidad. Por ejemplo, el tema de los micronutrientes. El tema de los micronutrientes fue normado en todos los países. Otra cosa es después cómo lo implemento a nivel nacional, que es la discusión de la escalabilidad con respecto al financiamiento y todo lo demás. Pero en la iniciativa se hicieron muchísimas cosas que ahora son parte de las normas. Ahora, el tema es la discusión de cómo esto se escala a nivel nacional. Yo ya me pasé 40 segundos, pero no puedo dejar de hacer una reflexión final. Yo tengo 41 años de experiencia en salud pública, muy fuerte a nivel local. En mi país, lo que quieran. Y fui miembro de equipos que redujeron la mortalidad materna, fui miembro de equipos que subimos la prevalencia de uso de métodos, estuve en el equipo de la reforma del sector en mi país, con unos equipos fantásticos y maravillosos, pero yo nunca viví una experiencia como la de la iniciativa. Es que al país que íbamos cada 3 meses o en misiones especiales, había un ambiente de regocijo y de muchas ganas de aprender más y más, de generar los cambios. Y aquí están mucha de la gente con la que compartimos, que no me deja mentir. Y por último, realmente hacer un reconocimiento a Emma, a la que quiero muchísimo, porque la conozco desde hace mucho tiempo, somos paisanos. Todo esto no lo hubiéramos podido hacer sin Emma. No hay manera de hacer esto sin Emma, porque Emma es intensa, porque Emma es increíblemente creativa y sobre todo tuvo la habilidad de organizar. Nosotros éramos un equipo de 10 y cuando contratábamos a alguien más éramos 12 y atendíamos 8 países. Sin la conducción de Emma, esto no hubiera sido posible. Pero también para el banco, como se hablaba ayer, no es fácil manejar una iniciativa de este tipo durante 12 años con un proyecto de donación. Yo creo que sin el liderazgo de Ferdinando tampoco lo hubiéramos podido hacer. Quería hacer el reconocimiento y también a los jefes de equipo y al equipo nuestro que acompañó a todos ustedes durante todo ese tiempo. Ha sido un honor trabajar con ustedes, pero sobre todo ha sido un privilegio trabajar para ustedes. Muchas gracias. En el espíritu de reconocimiento, Diego quería también hacer un reconocimiento especial. Y no hay que dejar de dar un reconocimiento para Álvaro porque Emma puso la visión estratégica, pero esto no se hubiera operativizado y no hubiera funcionado en campo sin todo lo que hizo Álvaro. Así que les pido un aplauso y reconocimiento para Álvaro. Gracias. Y a continuación, invitamos a Ignacio Astorga, especialista líder sectorial de la división HNP, para moderar el siguiente panel. Buenas tardes ya, muchas gracias. En realidad es difícil hablar después de Álvaro. Álvaro yo creo que hizo una excelente síntesis de cómo ha sido la iniciativa en todo el tema operativo y da el marco. Ya yo creo que en distintas formas. Mi rol ha sido de jefe de equipo. Yo soy la cara del BID en el país. Me tocó en la parte de Guatemala, después ya en el caso de El Salvador, donde estoy hoy día, ya me tocó más bien el cierre de la MESO. Pero ha sido un trabajo bien complejo e intenso. Y en esa perspectiva, la mesa que tenemos en este minuto es justamente para conocer cuál es la experiencia, la visión de los contrapartes, de los gobiernos en la implementación. Y es muy interesante cómo se conformó esta mesa, porque al comienzo toda la iniciativa estuvo muy centrada en todo el trabajo a nivel de atención primaria, de los hospitales, ¿ya? Y de manera progresiva, yo no sé si ahora ha sido por las conversas que tuvimos, yo siempre le decía a Álvaro, cuando tú vas de misión, tú tienes una cantidad de diálogos transversales con distintas personas, ¿ya? Y la pregunta es, ¿quién va a hacer tu trabajo cuando tú no estés? Y eso yo lo he repetido varias veces, porque claramente hay un tema de conducción y de diálogo que es importante poder mantener, digamos, más allá de los temas operativos y cómo se van combinando los niveles de intervención. Y lo bueno de esta mesa es que tenemos esos 3 ámbitos. Así que invito en primer lugar aquí los lentes, a Dana Lorenz, que es supervisora de emergencias y pacientes de consulta externa del Western Regional Hospital de Belice.
Dana. Invito también a Carla Perla, coordinadora del gestor Hombro a Hombro de Honduras, y Anatela Mesa, directora de la Dirección General de Calidad del Ministerio de Salud de Paraguay. Así que, bueno, el formato que tenemos de esta mesa son presentaciones de 6 minutos de cada una de las expositoras, seguida posteriormente de un Q&A. Así que, go ahead, please. Good morning. I've been asked to present on how the quality improvement team at the Western Regional Hospital in Belize uses data for decision making. Andrés. I work at the Western Regional Hospital in Belmopan. That's the capital of Belize. The services that we provide are pediatrics, maternity, psychiatry, internal medicine. We now have a pediatric surgeon, and we now have an orthopedic as well, which is awesome. I first worked with the quality initiative because when I became the supervisor of the medical officers in 2014, one of my responsibilities was to deal with complaints. But the problem was that I didn't feel like I had enough understanding of these complaints. So to get a better understanding of these complaints, I joined the quality audit for the hospital at that point in time. And this is how I stumbled onto the SMI initiative and its indicators. This was one of the first visual aids that I stumbled onto when I first started. And when I looked at it, I was like, why? There was just a lot of ups and downs, and it was almost like we were doing anything. So what I was wondering was, so why, and what were we missing? And then when I looked at the bottom, there was all that red. And that was another concern of mine. But at that point in time, there was a lot of red dots, which should not have been there. I love puzzles, and so this was a puzzle for me that needed a solution. However, that was just the tip of the iceberg. For our audits, we begin each month by compiling the data and verification of the data. We compile the data from different sources, such as the BHIS, the maternal logbooks, the patient charts. And for this to compile and verify, we then put all the data into this little app that you see here in the middle that's called the ComCare app. And we do it as a team. So it's not just me sitting there and putting in all the data. I have a little group of people, and we put it in together. When we're doing the analysis, this is one of the tools we use to visualize the data. This is from the Tableau platform, and it begins by, we first look at the charts reviewed, we look at the percentage of compliance. Now, what's important here is this. When we see we have a percentage compliance of 75%, that means 25% did not comply. And therefore, that lets us know we have a problem. Now, we don't know exactly what the problem is at this point in time, but we know that we have a problem there with that indicator. And this indicator was the obstetric hemorrhage. Next, we have a bar graph. And this bar graph further lets us know that there was an issue, and it had to do with testing. Then we have a heat map. The heat map takes it a little further along and lets us know that it had something to do with the cross-match forms for transfusion. Now, this heat map is really interesting. Each column is a different patient, and each row is a criteria. So the red means you did not have compliance, the green means you have compliance, and the gray is not applicable. So for me, that was pretty straightforward, right? But everything changed when we had a training with Carla, and this is what she said. The red on the heat map
were the tears of the mothers who did not receive quality care. For me, that was a pivot moment. It was after that, what came to mind was all the heat maps I'd seen and all the sorrow that was there. Every time I speak about this, it brings back the same response, because at the beginning I just looked at red and green. But when you think about it, each one of those red is a different mother who was sorrowful and crying because we did not do what we were supposed to do. My team, the quality improvement team, has the same thing now. They do not want to see one red dot on any of our charts. So for this one, this was our plan for September 2023. We realized that the indicator we were having gaps with was the hemorrhage indicator, and we realized it because 2 of our cross-match forms. This is an example of where the info should be documented. See, it's blank. 2 of those charts did not have a cross-match form ordered, and the reason we wanted to know why. This is an example of the cross-match form. So we have the form. This team knows how to fill it out. They know exactly what needs to be done, but it was not being done. So why? What we did was we used the root cause analysis, and this we had to make it big, as some very intelligent person said yesterday. It looks small, but to get this gap to close, we had to make it big. We had to have a meeting with the emergency staff and their leaders, the outpatient staff and their leaders, because some patients came through outpatient, the lab staff as well, and the maternity. So all of them met together and we sat down without any kind of blame and discussed, okay, what is happening? So in the end, what we realized was this. There was this friction between emergency and the maternity ward. And we had a policy that looked very good on paper, but the implementation was horrible. It was not being implemented. So for our root cause analysis, what we did was we realized that we had to do for our plan for that month, we had to revise the uncomplicated delivery process of care. And we had to revise the obstetric triage memorandum. That memorandum was that all pregnant women had to come through the emergency room, and then they were sent where else they needed to go. And for that, we needed the input of administration as well. So this is a little portion of the uncomplicated process of care. This is where our gap or bottleneck was in that process. It was where the patient was at the emergency room and had to be sent to the ward in a certain amount of time with a certain amount of things done. So the first one here is our old form, which the implementation was terrible. The second one is the new memorandum that the staff, and it came to pass that those issues that they were having a long time ago. But because they were instrumental in the changes, this one was practically flawless. By the end of the next month, we saw the results. And here we are. So this was what we were dealing with. This was when we instituted, the very next month after we instituted our plan and changed and adapted the processes of care and the forms, this is what we got. And as you can see, it's been maintained. And no red. You can see here, this is the same form. They've been documented. Through this, we learned that change without the input of the staff doesn't empower them. But when you use them, when it empowers them and it becomes theirs. And I don't have to do much work. It's theirs and they do it for themselves. You need to listen, because we hadn't been listening for years, and that's why we had the problem. Once we listened, they knew exactly what they felt needed to be done.
we did it and they adopted it. Also, we needed to use across the departments. It wasn't just me and a couple people. We had to decide who to invite and invite all those people from the department. I also like that it created a culture of if you see something, address it. This picture is really nice. I took this last week. This is Nurse Coleman, and she's the nurse in charge. She's doing peer coaching, which they have adopted as theirs, because this new staff was having issues with the immediate newborn care treatment. This is our babies, and this is our babies who are happy that they and their mothers are being treated with quality. Nurse Coleman sent me this as well. Thank you. Thank you very much. Yo creo que thank you very much, Dana, because you brought us to the roots of this. What is the roots of all our work here? Because some responsibilities keep to be in the first line of care, and the role of the other levels is how to support that function. Therefore, thank you very much to remind us that. Thank you. Doña Perla, por favor. Con eso lo pasa ya, sí. Hola, hola. Bueno, se me durmió el que tenía el micrófono. No voy a comenzar antes de desearles un feliz día de San Valentín. Que mejor estar acá compartiendo con ustedes, ¿verdad? El día de hoy. Realmente no voy a contar un diplomado de gerencia y coaching. Voy a contar lo que nosotros aprendimos como organización y como equipo de trabajo con este programa que vino a complementar lo que ya veníamos haciendo. Soy Carla Perla, coordinadora de un gestor descentralizado de salud en Honduras. Este es mi país. El gestor, estamos ubicados en el departamento de Intibucá, uno de los departamentos pobres del país, específicamente en la zona sur. Tenemos 7 municipios a cargo, una población más de 65,000 habitantes y una red de servicios de salud de 17 establecimientos y 3 servicios materno-infantiles. Somos bien grandes, ¿verdad? Implementar la mejora continua de la calidad, realmente de calidad, son varios años y vamos a seguir una y otra vez hablando de calidad, porque a eso queremos apostarles y le estamos apostando todos. Todos queremos calidad en atención, calidad humana, más que todo, calidad humana. Lo implementamos en el 2019 en nuestro gestor, no sin antes decir que ya lo estábamos trabajando, pero en el 2019 llegaron a desarrollar esas competencias técnicas en nosotros como equipo coordinador, y no solo en el equipo coordinador, sino en los líderes de esos establecimientos de salud. Con estos establecimientos de salud optimizamos 3 procesos de atención, a la que también Mesoamérica le estaba apostando: atención prenatal, atención puerperal y del recién nacido antes de los 3 días posparto, y sobre todo la atención oportuna del parto de bajo riesgo. Lo implementamos en los 17 establecimientos de salud y en las 3 clínicas maternas. Pero ¿qué pasa en el 2022? Aunque ya habíamos recibido asistencia técnica virtual por la pandemia, cuando implementamos calidad, no es lo mismo. No es lo mismo, aunque Mesoamérica se esforzó de estar virtualmente motivándonos a seguir, a medir, a ver si logramos esos resultados. Sí, pero en el 2022 cambió nuestra vida, cambió la manera de pensar. Entramos a este diplomado donde, como les dije, no les voy a contar el cuento. Ojalá que algún día ustedes lo vivan y tengan la oportunidad de sacar este diplomado, que fue lo mejor que nos pudo pasar a nosotros. Habilidades interpersonales es algo que todo el mundo ha escuchado, de liderazgo, de coaching, de equipos efectivos. Todos queremos, se ve bien bonito, pero hacerlo es bien difícil. Es bien difícil y sobre todo es la comunicación. Decían, no hablamos de comunicación, sí hablamos de comunicación.
¿Saben? Este es un pilar importante, la comunicación. ¿Por qué? Porque este módulo de este diplomado decía organizaciones que aprenden. Sí, organización, y nosotros somos una organización, hombro a hombro es una organización, pero es que no era la organización hombro a hombro, las organizaciones somos nosotros como personas. Si yo quiero ser una organización que aprende, tengo que aprender yo, porque yo soy parte del sistema, soy parte de esa organización, me tengo que sentir parte de ese sentido de pertenencia. ¿Qué hicimos con nuestros equipos? Conocerlos, preguntarles qué te gusta, qué no te gusta, porque así empezamos. Nadie le pregunta a uno cómo te sientes, nadie. No, te pregunta, no hiciste bien tu trabajo, tienes poco rendimiento, pero no ponemos a pensar, ¿cómo lo puedo ayudar? ¿Qué le estará pasando? No nos interesa, nos interesan los resultados. Y realmente con las habilidades blandas aprendes muchas cosas y sobre todo a trabajar en equipo y con el equipo. Y eso sí me gusta porque te involucra, dejas de ser gerente, porque estamos acostumbrados a ser solo gerentes, pero tenemos que ser gerentes y líderes a la vez. Una combinación perfecta de ambas partes. También habilidades técnicas. Claro que tenemos que tener habilidades técnicas, porque medir es importante, pero hay que medir con sentido, con un propósito. Hay que conocer esas herramientas que nos sirven para análisis e interpretación de datos, claro que sí. Pero más que todo, cuando tú seleccionas un proceso que quieres medir, ese estándar que quieres medir, hay que hacerlo con sentido. Y en el caso de nosotros, sí podíamos haber trabajado atención prenatal, porque se está trabajando, lo llevamos trabajando. En nuestro gestor se ha mejorado. ¿Que hay barreras todavía? Sí, pero se han mejorado. Y queríamos apostarle a algo nuevo para nosotros. Era el tamizaje de cáncer cérvico-uterino, porque nos dimos cuenta como equipo que el cáncer ahí está, pero para nosotros darle un resultado a una paciente a los 3 meses era normal. Era normal. Un resultado negativo, salió negativo. Si viene Julanita, qué bien. Y si se lo voy a la comunidad, ya se lo doy. Y si es que lo llevaba. Nos dimos cuenta, cuando íbamos a supervisar, que mandábamos los resultados, pero así estaban, en paquetes. Y más que todo, mirábamos, salió positivo con malignidad. Ay, sí, hay que hacerle cita, o si Julanita fue, está bueno. Si no, pues el que quiere morir por su gusto, que lo entierren parado. Así de sencillo. Pero por eso le apostamos a tamizaje. No porque es fácil de seguir. Cuando nosotros elegimos esto, no medimos solo al equipo. Hicimos ese análisis. ¿Qué queremos lograr? Queremos lograr que esa persona tenga su resultado en un máximo periodo de 30 días, cuando lo tenía en 3 meses. Pero no solo era falla, hay que buscar esa falla. No solo el equipo falla. Nosotros como gestor de salud hicimos una lista de chequeo y nos pusimos a nosotros a medirnos a nosotros mismos. Porque si yo estoy exigiendo al equipo, cúmplase esto, tengo que empezar por mí mismo. Porque no era lo mismo que yo se lo mandara a los 20 días y le quedaran esa semanita para buscar a esa paciente y entregarle el resultado, a que yo se lo mandara un día antes de los 30 días. Lo estaba sobrecargando, no lo valoraba. Mejoramos las herramientas de gestión para hacer un modelo de mejora. Sí, se ve bonito el resultado que dice elaboración de un plan de mejora. Un plan de mejora no solo es hacer ese proceso de planificar, de evaluar, de analizar. No, un plan de mejora es hacerlo con un propósito de qué, para qué, por qué lo estamos haciendo. Entonces, y me encantó cuando hicimos tamizaje, ver este equipo que ustedes ven en esta foto del empoderamiento que tenían. Y sí, mejoramos coberturas, pero más allá la ambición que tenían de seguir mejorando, porque eso es la mejora continua, seguir haciendo.
Y lo más emocionante fue este colaborativo de aprendizaje, cuando dimos los resultados. Aquí hicimos un colaborativo de 6 establecimientos de salud, de 6 equipos de mejora, porque a este punto mis equipos ya no eran un equipo de salud, era un equipo de mejora continua de la calidad. Nos costó reorganizarlo y que entendieran que era un equipo de mejora. Pero ¿sabe cuál fue la diferencia cuando en el 2019 con el 2022? Que en el 2019 nosotros capacitamos a un líder del establecimiento, según nosotros. Pero en el 2022 no es una persona, son todos. Vengan todos, promotores, enfermeras, médicos, los vamos a capacitar. Y a cada quien le definimos un rol. Se definieron ellos rol, se sintieron parte del proceso. Entonces, yo hago esto, tú haces lo otro y acá. Medíamos una sola persona, medíamos por medir. Entonces, ahora no, ahora el promotor, la enfermera dice, hay que hacer la medición. Y nos sentamos y analizamos. Este colaborativo se hizo con los 3 establecimientos que nosotros habíamos seleccionado. Uno de ellos era Camasca, porque dijimos, si el diplomado, este coaching va a funcionar, pues vamos a ver si funciona. Vamos a agarrar el centro de salud más problemático que tenemos. Somos bien ambiciosos, realmente nos gustan los retos, pero queríamos comprobar si esto funcionaba. Y de esa manera lo íbamos a comprobar, aprendiendo, haciendo. Porque aquí todos aprendimos algo nuevo, aprendimos de los expertos que eran nuestros coaches, de la asistencia técnica que tuvimos, de lo que nosotros estábamos haciendo en el campo y qué aprendieron de nosotros nuestra gente. Entonces, ver a estas personas presentar esos resultados fue emocionante. Y estos son los resultados. Si ustedes ven, ahí tengo 3 centros de salud, que es CIS Magdalena, UACS Jiquinlaca y CIS Camasca. ¿Qué pasa con Camasca? Era el más problemático y era el que estábamos más mal, 30%. Llegar al 100 no nos costó mucho, si ustedes ven, al tercer mes lo teníamos. Sostener ese 100 es lo más difícil. El 100 todo lo queremos, pero lo que no sabemos que mantenerlo es lo más difícil. Entonces, y esto solo lo podemos lograr si el equipo está empoderado, si el equipo tiene un cambio de actitud, porque nosotros, para ser una organización que aprende, hay que tener un cambio de actitud, si no, los procesos no funcionan, porque hay que pensar de uno mismo para querer cambiar un sistema. Entonces, si ustedes ven la diferencia entre Magdalena y Camasca, Magdalena sí estaba entregando esos resultados a tiempo. Faltaba, decayó, pero sostenerlo es difícil. Camasca, rotación de personal y todas muchas cosas que han habido, ¿verdad? Sí hicimos 3 equipos de mejora completos, que fueron los anteriores que ustedes vieron. Mejoramos las coberturas de tamizaje de cáncer cervicuterino. Nosotros no llegábamos a lograr esa meta, y es una meta del plan operativo anual. Es una meta, nada más, pero ni a eso llegábamos, no la lográbamos. Y sobre todo lo que nos emocionó es que sí logramos la entrega de resultados a esas mujeres que se nos están muriendo. Sí, le damos importancia a la muerte materna, pero también se nos están muriendo por cáncer. Y no es fácil. Y una de las cosas que siempre les traspaso al equipo es, todos decimos, hay que tener empatía. Tenemos empatía en un concepto. Sí, ponernos en los zapatos de los demás. Uno es que usted sepa ese concepto, otro es que usted se ponga verdaderamente en los zapatos de los demás. Entonces, hay que tener empatía, pero tu hablar es tu actuar. Entonces, esos son los resultados. Claro que hubieron barreras, rotación de personal. Comenzamos 5, terminamos 3. Comenzamos 5 personas recibiendo este diplomado, terminamos 3. Pero estas 3 personas hicieron que 3 equipos completos funcionaran y también motivaron a que otros 6 equipos les interesara saber de habilidades blandas.
porque hasta ahí vamos. ¿Por qué? Porque también existen fenómenos naturales que han, esas barreras que no te las esperas, pero ahí están. Y otro es no contar con la logística necesaria. Nosotros como gestores trabajamos con desembolsos del gobierno y tardan 4 o 5 meses. Motivar a un equipo a decir, sigamos, vamos, podemos. Cuando decía la compañera de Costa Rica, si mal no recuerdo, no te están asegurando tu pago. Tenés deuda, tenés problemas, el niño pide leche. Pero sin embargo, cuando hay una motivación, y yo les decía, cuando algo te enamora, no, hasta los problemas se le olvidan. Se le olvidan. Y esto enamora. Mesoamérica enamoró y coaching enamoró. Y coaching no solo es un programa, no solo es un diplomado, se quedó con nosotros. Porque en lo personal les diré, me cambió la vida. Personalmente y laboralmente. Las licenciadas en enfermería estamos hechas para mandar, somos bien mandonas. Lo sabrán los médicos, ¿va? Pero decir, vaya a hacerlo, aquí hagámoslo, es muy difícil, es muy difícil. Entonces, esa es nuestra experiencia, desde ahí, saber escuchar, saber dirigirte, volver eso, la parte negativa en algo positivo, eso no. El precio lo ponemos nosotros mismos de querer hacer verdaderamente las cosas. ¿Requiere compromiso? Claro, porque no es una obligación, es un deber. Es un deber. Si tú elegiste salud, elegiste cualquier profesión, te debes a una población. Es un sacrificio porque no estás viendo tu tiempo. No miramos tiempo, miramos la persona. Hay que ver la persona, a quién le estás ayudando, a quién le estás salvando una vida. Hay que ser honesto con la población y con uno mismo. Y hay que ser íntegro en esos resultados. Una de las cosas que yo le digo a mi equipo, si un 40, una nota no te define, no te define. Sí necesitamos resultados, pero la nota no te definen tus acciones. Si un 40 sacan, perfecto, pero ese 40 costó compromiso, sacrificio, sudor, lágrima, y no estoy haciendo la película, pero es así, es así. Seguir adelante, no importa cuántas veces te caiga, no importa cuántas veces pises el suelo, lo importante es levantarse de ahí. Hay que renunciar a lo que eres para convertirte en lo que deseas ser. Y el coaching ayuda a eso, a renunciar a lo que eres y crees ser para ser una mejor persona cada día. Y eso es la mejora continua de la calidad, empieza por nosotros. Te enseña a que el error no solo es algo malo, es una oportunidad de mejora. Y eso lo aprendí. La calidad no se da sola, la calidad la damos nosotros. Entonces los incito a seguir adelante, a que no se rindan y que ojalá que estos proyectos continúen. Me encantó lo que usted dijo. Tienes la visión de continuar. Ojalá que se haga realidad. Y qué mejor que se en Honduras otra vez. Muchas gracias. Ups. Uy, Natalia, se cayó esto. Adelante, por favor. Ok. No sé si esto... No sé si es necesario. Eso es un problema en mi método. Porque ahí me escuchan, ¿cierto? Sí. Bueno. Muy buenas tardes a todos. Antes que nada, agradecer a la organización por la invitación a Paraguay. Paraguay no forma parte de la iniciativa, pero Emma me decía, es la aventura de Paraguay, es algo que queremos compartir nuestra experiencia, aunque nueva, pequeña, pero después de haber escuchado estos 2 días, yo creo que es significativo lo que estamos haciendo y lo que nos queda por hacer. Entonces, bueno, compartir un poquito eso es la intención de mi presentación.
Nosotros realmente, cuando llegó la asistencia técnica de la iniciativa, ya teníamos una política nacional de calidad en salud que fue aprobada en el 2017, que su finalidad es realmente impulsar una asistencia sanitaria de excelencia y centrada en las personas. Pero traducir eso, porque las políticas, yo siempre digo, son muy lindas, pero están en el papel y impresas son más lindas aún, pero eso cómo se traduce en el día a día y en la asistencia, como decía alguien, en la primera línea, en el que está en la guardia, en la sala de partos, eso. Entonces, trabajamos con el apoyo de la asistencia técnica en la Estrategia Nacional de Gestión de la Calidad en Salud, donde nos da esa hoja de ruta con roles y funciones más definidas, con acciones más concretas, con metas, con indicadores, pero fundamentalmente con una estructura de gobernanza que también mencionaban que es sumamente importante. Cómo esto, desde un nivel nacional, va a llegar a un nivel local y va a poder ser operativo. Entonces, eso es, creo que muy importante resaltar. Se ve súper chiquitito, no importa, estos son los ejes estratégicos de la política. Y empieza por tener dentro de esta estructura de gobernanza. En el 2019, antes de que tengamos la estrategia, con el firme compromiso del Ministerio de Salud, se crea una instancia que pueda llevar adelante esta política. Entonces somos realmente bastante nuevos porque la Dirección de Calidad, que yo lidero en este momento, se creó en el 2019. Y todos estos ejes estratégicos yo podría definir y sintetizar en 3 pilares, que es la mejora continua de la calidad, la seguridad del paciente y la atención centrada en las personas, buscando mejorar la experiencia de los ciudadanos cuando llegan al sistema de salud. Y en eso es en lo cual se basa tanto la política como la estrategia. Bueno, cuando llegó la asistencia técnica de la iniciativa y cuando nos propusieron implementar este modelo de mejora continua, nosotros somos un país con un 98% de parto institucional. Sin embargo, nuestra razón está por arriba de 70 de muerte materna. O sea, realmente todo lo que la literatura dice y todo nuestro problema ya no está en el acceso y la cobertura, está en la calidad. Entonces, eso, todos los estudios lo dicen y nosotros lo comprobamos en la vida real. Entonces, apuntar a la línea de cuidado materno-neonatal y a 7 procesos que consideramos eran prioritarios y poner las fichas a eso fue lo que empezamos a hacer en un momento difícil para todos, 2020. Iniciamos esta implementación, pero con la pandemia, y empezamos con 3 hospitales y contándole como anécdota, el último avión que salió de Paraguay antes que se cierren todas las fronteras fue con el equipo técnico. Y fue el día que arrancamos. O sea, así fue como empezamos, en medio de la pandemia. Eso hicimos en una primera fase de 3 hospitales y luego, con todas las lecciones aprendidas durante ese periodo, teniendo en cuenta la pandemia, el aprendizaje también que siempre el equipo de asistencia técnica decía, todo lo que aprendieron con ustedes. O sea, nosotros realmente estamos siendo beneficiados con el aprendizaje de lo que pasaron estos 15 años o los años que sea, porque ya me quedé como confundida de cuántos años realmente son. Pero así que todos estos años de la iniciativa, yo creo que fueron, nosotros ya estamos siendo beneficiados con esos aprendizajes, más los aprendizajes que vamos construyendo continuamente en la implementación. Entonces, en el 2023 asumimos el gran desafío de implementar muchos hospitales, aunque hasta temerariamente, pero estamos muy contentos porque realmente eso nos ayuda a ir mejorando todos los aspectos que tengan que ver con la implementación de cualquier estrategia, cualquier herramienta que uno se plantee. Nuestra línea de tiempo fue la que probablemente hicieron en todos. No se cumplió el plan, porque el plan se hizo 2 días antes que empiece la pandemia, empezó la pandemia, y no solamente eso, sino que también se tienen que ir haciendo, y todos tuvimos que hacer nosotros como país,
llegar a lo local y tener que hacer mejoras. Sí tenemos una gran fortaleza quizás, que es que tenemos normas de cuidado materno neonatal muy fuertes, muy buenas, pero faltaba, igual tenemos esa razón tan alta, porque ahí dice lo que hay que hacer, pero a veces no dice el cómo, el quién, y luego no se mide, no se hacían planes de mejora. Entonces eso fue en la primera etapa. En el 2023 tuvimos una evaluación cualitativa que nos permitió pasar a la segunda etapa, y ya con esta segunda etapa, ya con estrategias y herramientas más fuertes de monitoreo y evaluación. Estos son los equipos, estos realmente son los protagonistas. Estos equipos se reúnen, estos equipos están comprometidos y están motivados en hacer el trabajo. Como ven, se comenzaron a reunir en plena pandemia y lo siguen haciendo, pero no motivados por un incentivo, porque esta implementación no tiene ningún plan de incentivo. Aquí el incentivo que son los resultados. Ellos dicen pasar de nuestro mantel de Navidad a un mantel verde. A eso le llaman el mantel de Navidad. Pero no solamente pasar del mantel de Navidad, sino a los resultados con los pacientes. Cuando ellos descubren que cumpliendo la norma, que midiendo, que haciendo planes de mejora, pueden salvar vidas que en otras condiciones no hubiese ocurrido. Entonces, esa es la verdadera motivación de estos equipos de mejora. ¿Cómo continuar? Y acá nuestros desafíos son súper ambiciosos, porque realmente necesitamos fortalecer esa estructura de gobernanza que parta de un Comité Nacional de Calidad en Salud para articular todos los actores, desde los niveles más altos gerenciales y de toma de decisión, hasta las estructuras hospitalarias, con los equipos de mejora, con gestores. Consolidar el trabajo, la sostenibilidad, que yo creo que es el gran desafío para todos, sostener lo que estamos haciendo en los hospitales. Incorporar eso a indicadores realmente de control de gestión, que esto realmente permee toda la red integrada de servicios de salud. Incorporar la línea de cuidados crónicas, que es el gran desafío ahora, y escalar a todos los niveles de atención, porque trabajamos en el nivel hospitalario, pero desde el primer nivel es necesario incorporar esto. Realmente la atención con calidad es nuestro compromiso con la salud, y yo creo que es el compromiso de todos los que estamos acá, pero esto es un trabajo de hormiga, somos hormiguitas que cada uno va llevando una hojita al hormiguero. No es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia, y yo siempre le digo, porque hay que mantener al equipo, y esto es insistir, persistir y nunca desistir, porque realmente, decía también la colega, caemos, nos tenemos que volver a levantar y bueno, nos tenemos que dar ánimos entre todos únicamente. Así que muchísimas gracias por la atención. Bueno, ¿ya? ¿Ocupamos el micrófono? ¿Aló? ¿Aló? ¿Cuál de los dos? ¿Aló? Ya. Bueno, muchas gracias por la presentación. En realidad ha sido un cable a tierra, un aterrizaje, así que estamos todos, yo creo, bastante como conmovidos. Así que primero una invitación, si alguien quiere comentar o de palabra, digamos, utilizando el micrófono, o si no, utilizar también el QR de Menti si quieren remitir preguntas para que nos vayan compartiendo. Adelante, por favor. Buenas tardes. Mi nombre es Beatriz Sandoval y vengo de El Salvador. Ya soy ginecóloga y soy ya pensionada del sistema, pero tuve el privilegio de compartir estos 10 años con la Iniciativa de Salud Mesoamérica. Y pues este tema es muy interesante el que ustedes han tocado, porque justamente eso es lo que aprendimos en nuestro país, ¿verdad? A trabajar justo con los estándares de calidad, con los criterios de evaluación, la medición y de tratar de tener en ese semáforo lo verde. Sin embargo, también fuimos viendo, cuando vimos todo lo verde en ciertos hospitales, ¿verdad? En cuanto a mortalidad neonatal, infantil, asfixia, mortalidad materna, pero al mismo tiempo ellos estaban en verde,
pero también cuando veíamos los sistemas de información había mucha muerte en ese hospital. ¿Y esto cómo era? Decíamos, ¿verdad? ¿Y cómo es que ellos se calificaban verde? Ah, no, es que nosotros nos medimos por los nuestros, pero los que nos vienen referidos, esos no son nuestros, esos son de allá. Entonces nos íbamos ya entre niveles, ¿verdad? Ya íbamos a ver que por qué el hospital de Betapán, que era el hospital que le correspondía a la región, por qué mandaba ese niño o por qué tenía ese neonato o esa muerte o esa paciente que iba con muerte materna o esa asfixia. Y ya veíamos, ah, no, es que del municipio tal está este niño, vino así en estas condiciones. Y ahí entrábamos ya a discutir en sí la gestión de que hacíamos cada municipio, cada departamento y cada región, aunque no fueran de la iniciativa, porque la iniciativa solo fueron 9 hospitales de 5 departamentos, pero sí lo hicimos a nivel ya global, ya hacíamos evaluaciones entre redes, ¿verdad? Y así fue como nos fuimos nosotros avanzando en la comunicación para poder obtener los resultados. Entonces ya más adelante nosotros fue ya más satisfactorio porque ya podíamos medir los sistemas de información de mortalidad o morbilidad con los estándares de calidad, con la estrategia de la mejora continua, ¿verdad? Entonces sí fue muy gratificante, un aprendizaje increíble. Bueno, y después de la pandemia, el doctor Álvaro no nos va a dejar mentir que vimos que algunos hospitales que estaban dentro de la iniciativa, por ejemplo, los hicieron hospital COVID. Entonces, todo lo que se había desarrollado, los ambientes hospitalarios que teníamos, esos hasta los metieron en un cuarto y todo, y los cuidados neonatales y algo allí, y eso era COVID, y entonces todo se pasó, y más que todo se regaba con no sé qué desinfectante, se arruinaron flujogramas, todos los procesos. Entonces también intervenimos en la estrategia de hacer la atención cama a cama, ¿verdad? Hacer medición individual de procesos. Y ya nos fuimos ya directamente a que ese proceso, ese paciente que llegaba con una hemorragia obstétrica, que llevaba con ese era medido en la cama a pie junto al paciente. Y eso lo hicimos a nivel de todos los hospitales, no solamente los de la iniciativa. Pero así también pudimos disminuir una brecha, que era lo que teníamos en dolor de cabeza con Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro llegaba y decía que estábamos mal. Muchas gracias por las palabras, pero como tenemos que dar la palabra, estamos cortos de tiempo, lamento, digamos, para poder darle la oportunidad que otros pregunten también o comparten. No, muchas gracias por su experiencia, pues. Disculpe. Aquí hay una pregunta de Menti. Sí, una pregunta de Menti. Para el doctor Álvaro, si tuviera que diseñar de nuevo la iniciativa, ¿qué haría diferente? Eso no la hice yo. Muy bueno. El lunes me llamó alguien de Honduras y me dijo, mira, tengo esta situación, ¿cómo la tengo que resolver? Era una persona de 36 años. Le digo, si yo tuviera la edad que tienes tú, te diría algo muy distinto a lo que te voy a recomendar hoy. Porque sí, yo a los 36 años, para resolver el problema, hubiera hecho como lo hacía cuando tenía yo 36 años. Pero ahora, después de tantos años de experiencia, obviamente, haría lo mismo, pero de manera diferente. Yo creo y reitero con el aprendizaje, por eso yo tengo tanto aprecio por la conducción de Emma. Porque ese tema de que teníamos que crear ambientes de aprendizaje fue un tema en el que ella insistió desde el principio. Pero ¿cómo se comía eso? Como lo hicimos al inicio, no lo haría igual ahora. Y creo que lo mejor es la experiencia de Natalia, porque los 3, 4 años que pasaron para poder montar la mejora continua y que funcionara y que generara las innovaciones, en el caso de ella no fue ni un año. ¿Por qué? Porque lo que le sugerimos que había que hacer
obviamente, aplicado al contexto de Paraguay, que no es igual al nuestro, aunque algunas cosas son similares, ya se lo dimos con toda la experiencia ganada de la iniciativa. Por eso incluso Héctor, Mauricio y yo salimos en el último avión de Paraguay en marzo del 2020. Pero inmediatamente, los 6, 7 meses que bajó un poco la guardia, ella comenzó a implementar todo en medio de la pandemia y nosotros volvimos un año después de haber reactivado. Haría lo mismo sin ninguna duda, pero muy diferente a como lo hicimos antes. Por ejemplo, los ambientes de aprendizaje los propondríamos de manera distinta como las propusimos al inicio, sin ninguna duda. Igual que comento que lo que nos costó 3, 4 años en los países de Mesoamérica, en Paraguay no fue ni un año, porque pudimos sugerirle a Natalia cómo hacerlo de manera más exitosa con toda la experiencia que tenemos acá. Ok. Doctor Laforgia. Sí, soy Jerry Laforgia del Acceso Global. Yo era responsable en parte de diseño e implementación del programa de coaching y de habilidades blandas que habló doña Perla. Yo me hice una reflexión sobre qué yo haría diferente en el sentido de si tuviera oportunidad de hacerlo otra vez. Y por favor, mi español no es perfecto y puede ser que me hago muchas bolas. Pero voy a decir que primero hay que entender el contexto. El contexto primero era que no es que había resistencia a esta modalidad de aprendizaje, había desconocimiento. Y gracias a Dios, a Emma, que tenía que convencer al ministerio, y yo sé que eso fue a duras penas, pero logró. Entonces había una aceptación. Y eso es importante. El modelo era de usar coaches externos con mucha experiencia para crear coaches internas como doña Perla para trabajar con sus equipos, para complementar el trabajo de Álvaro, de Jaime y otros en la mejora de calidad en los 3 procesos. Pero había un contexto también. Doña Perla habló de eso un poco. No todos eran como hombro a hombro. Si todos hubieran como hombro a hombro, yo estaría en la playa todo el tiempo en Honduras. ¿Okay? Primero, ella habló rotación de personal. Ella sufría eso, pero otros peor. Segundo, morosidad en pagos. Uno vamos a hablar de habilidades blandas. Y me dicen a mí, no he pagado en 2 meses. ¿Cómo que yo voy a hablar de eso? También había conflictos de personal en unos gestores en Honduras entre gente de planta y los contratados. Okay. Había una variación de capacidad enorme y también había algo un enfoque muy fuerte en cumplimiento de los términos del contrato en que estaba vinculado el dinero. Entonces, esa era la compliance. Entonces, en pocas palabras, había grandes diferentes dinámicas de grupos. Trabajar con un grupo no era lo mismo que trabajar con otro grupo. Entonces, aunque había muchos ajustes, no voy a hablar de eso. Había in-flight adjustments, pero no voy a hablar de qué haría diferente. Primero, yo creo que eso es lo que habló Álvaro. Nosotros usamos 4 estrategias de aprendizaje: didáctica, interactivo, experiencial y colaborativo. Hizo más al principio con colaborativo, como habló doña Perla, de formar grupos, ayudarse uno a otro al principio dentro de cada uno de los gestores y también quizás cruzando los gestores para que se ayuden hombro a hombro, ayuda a otros. Otra mudanza que yo haría era incluir unos de los equipos de las unidades, los jefes de equipos de unidades. Y el tercero sería extender el modelo
a otros desafíos, no únicamente los procesos, pero otros desafíos que sentían. Y finalmente, más tiempo. Es más tiempo para construir un equipo, para build trust, mucho tiempo. Y hacer una cultura de cambio y de calidad no es una cosa que hace en unos meses. Se toma mucho más tiempo y al final crear una organización que siempre aprende. Gracias. Muchas gracias, Jerry. ¿Aló? Buenos días. Adelante. María Victoria de Crespo, de Panamá, jefa de monitoreo y evaluación de provisión de servicios. Quería preguntarle a Carla, cuando usted habló de que formó 3 equipos de mejora, ¿usted está hablando de personas? ¿Son 3 personas o quiénes conforman ese equipo? Y veo que usted es parte de una ONG. ¿Cómo se da esa coordinación con el Ministerio de Salud o Caja del Seguro Social de su país? ¿Cómo se hace ese enlace? Y si nos puede decir qué métodos usó para datos, para el tamizaje para el cáncer cervicuterino, ¿cómo logró mejorar eso? Bueno, vamos a comenzar diciéndole cómo se da la relación entre el ministerio y una ONG. Un gestor descentralizado es un ente que firma un convenio con la Secretaría de Salud y se vuelve un proveedor de servicio, ¿verdad? Entonces, eso es un gestor. Y por eso, aunque sea ONG, aunque sean mancomunidades, cualquier organización, siempre y cuando cumpla la regla, ¿verdad?, de la Secretaría de Salud. Organicé 3 equipos de mejora, 3 equipos médicos, enfermeras, promotores. Por eso dije, fue la diferencia entre el 2019, que solo capacitamos a una persona, al médico coordinador, a un responsable, por así decirlo, a capacitarlos a todos de primera mano. ¿Tengo que llevar mi teléfono? ¿Por qué? Porque te permite el apropiamiento, la responsabilidad compartida. No es la responsabilidad de una persona, es la responsabilidad de un equipo. Y la tercera… El método. El método. Inventamos una entrevista. Hicimos una entrevista con nuestras propias preguntas para conocer al personal. ¿Qué te gustaba hacer de tu trabajo? ¿Qué te gusta hacer? ¿Y qué era lo que no te gustaba hacer? Esa metodología que usamos fue para nosotros el arranque en este proceso. ¿Por qué? Porque hay una lista, el promotor me decía, a mí me gusta esto. La enfermera, a mí me gusta vacunar, pero no me gusta hacer informe. El médico, yo solo quiero dar la atención, pero no me gusta documentar. Entonces hicimos esa lista de las cosas que me gustaban y que no. Bueno, vamos a hacer algo. Como a usted le gustan los informes, no es que va a hacer los informes todo el año, no. Siempre hay que rotar. Pero agarre una cosa que le gusta y hagamos una cosa que no nos gusta, porque alguien lo tiene que hacer. Entonces le dimos algo con lo que se sentían cómodos, pero también algo que no nos gusta a nadie, pero que lo tenemos que hacer. Esa fue la metodología. Tenemos que aprender a conocer con quién trabajamos. No somos máquinas, somos humanos, la calidad humana. Se nos olvida que somos seres humanos. Somos humanos, entonces hay que tratarnos como tal. Muchas gracias, Carla.